Eres un estorbo, dijo Victoria con una sonrisa mientras daba la vuelta a mi escritorio. Estamos recortando gastos y, sinceramente, tu puesto ya no es necesario. La oficina se quedó en silencio. 20 compañeros se congelaron sobre sus teclados, fingiendo que no veían cómo nuestra directora general deshacía en público mis 3 años en Montgomery Pharmaceuticals. Apenas aportas en las juntas, siguió diciendo con su voz recorriendo todo el piso. Cuestionas procesos que han funcionado por años. Tus reportes siempre llegan tarde. Nada de eso era cierto, pero me mantuve tranquila. Tenía las manos cruzadas en el regazo, sin perder la compostura. Tienes hasta el final del día para empacar tus cosas. Recursos humanos ya tiene tu papeleo listo. Los tacones de Victoria sonaron con fuerza mientras se alejaba, triunfante. Ni siquiera bajó la voz cuando agregó: hay personas que simplemente no entienden lo que se necesita para triunfar en esta industria. Le sonreí y solo dije: está bien, despídeme. Victoria se detuvo a medio paso, visiblemente decepcionada por lo tranquila que me lo tomé. Esperaba lágrimas o súplicas, no dignidad silenciosa. Soy Eve Montgomery, tengo 47 años, y lo que Victoria no sabe es que yo soy dueña del 87% de la empresa que lleva mi apellido. Hace 3 años dejé de ser la cara pública de Montgomery Pharmaceuticals, cuando mi papá falleció y me dejó el control accionario. La Junta contrató a Victoria King para llevar a la empresa hacia una nueva era de crecimiento. Lo que no sabían era que yo tenía otros planes, quería ver todo desde adentro. Con un nuevo corte de cabello, el apellido de soltera de mi mamá en la credencial, y un puesto medio en análisis de investigación, pasé completamente desapercibida, solo una empleada más. Durante 3 años observé, documenté recortes que comprometían la calidad. Vi cómo empleados talentosos renunciaban tras ser ignorados o humillados por Victoria y su grupo cercano. Vi cómo nuestra cultura, antes colaborativa, se volvió tóxica, llena de miedo y favoritismos. Pensaba quedarme de incógnito 6 meses más, pero la humillación pública de hoy adelantó mis planes. La junta de accionistas de mañana ya no será la aburrida reunión trimestral que Victoria esperaba. Mientras empacaba mis cosas, vi que Alan, del departamento legal, me miraba con cara preocupada. Él ha trabajado en Montgomery desde antes de que yo naciera y es uno de los 3 que conocen mi verdadera identidad. ¿Todo bien?, me preguntó en voz baja, echando un vistazo hacia la oficina de Victoria. Lo estará, le dije con seguridad. Frunció el ceño y se acercó un poco más. Está haciendo movimientos más grandes de lo que imaginas, la lista de despidos para mañana es larga, departamentos enteros. Sentí los hombros tensarse, esto era peor de lo que creía. Victoria no solo estaba cambiando nuestra cultura, estaba destruyendo las bases de la empresa solo para inflar las ganancias a corto plazo. Gracias, Alan, le dije mirándolo a los ojos. Nos vemos mañana. Montgomery Pharmaceuticals no es solo una empresa para mí, es mi legado. Mi abuelo la empezó en su cochera, desarrollando medicinas accesibles. Mi papá la creció hasta convertirla en una empresa mediana, respetada por su innovación y su integridad. Nunca quisimos ser un gigante farmacéutico, y fue intencional. Nuestra misión siempre fue el equilibrio, suficiente ganancia para seguir investigando, y suficiente ética para poner al paciente antes que al dinero. Cuando mi papá murió de un infarto repentino, yo estaba trabajando en nuestra división de investigación en Seattle. La Junta, asustada por perder la confianza de los inversionistas, quería nombrar rápido a un nuevo director general. Aunque yo tenía la experiencia y la mayoría de las acciones, sugerí que buscáramos a alguien externo, alguien que trajera energía nueva. Victoria King llegó con un currículum impecable, MBA en Stanford, cargos de liderazgo en 2 grandes empresas de salud, y un historial impresionante de aumentar la rentabilidad. Su entrevista fue perfecta. Habló con mucha seguridad sobre mantener nuestros valores mientras apostábamos por un crecimiento estratégico. La junta quedó encantada. Yo, por mi parte, estaba optimista, pero con reservas. Mi decisión de trabajar de incógnito dentro de la empresa fue poco convencional, sí, pero necesaria. Yo no quería los reportes maquillados que llegan a los altos mandos, quería la verdad, sin filtros. Creé una nueva identidad como Eve Daniel C. Gracias a mi experiencia en investigación farmacéutica, conseguí un puesto donde podía analizar la eficiencia en nuestra línea de desarrollo. El primer año con Victoria trajo buenos números. Las ganancias subieron 18% y nos expandimos a 2 nuevas áreas terapéuticas. Pero desde mi lugar, empecé a notar cosas preocupantes. Los presupuestos de investigación se iban reduciendo poco a poco, sin hacer ruido. Empleados con años en la empresa eran reemplazados por contratistas. Los controles de calidad se simplificaron tanto que ya representaban un riesgo.
En las reuniones, Victoria se mostraba como una líder visionaria. Tenía carisma. Era lista y tenía esa habilidad rara de hacer que decisiones difíciles parecieran inevitables y hasta progresistas. Hablaba de eficiencia y de estrategias, mientras iba acabando poco a poco con todo lo que hacía especial a Montgomery. Intenté hablar de mis preocupaciones por los canales formales, como Eve Daniels. Presenté reportes donde advertía sobre riesgos en la calidad. Hablé en juntas del departamento. Propuse alternativas que no sacrificaran nuestros estándares. Pero Victoria siempre ignoró todo, y eventualmente me calificó como una influencia negativa en mi evaluación de desempeño. Al principio, respetaba su ambición y su impulso. Pensé que de verdad quería hacer crecer Montgomery, solo que con una visión diferente a la de mi familia. Pero al verla en el día a día, me quedó claro que sus verdaderas prioridades eran las ganancias a corto plazo, su crecimiento personal y el control. Un día antes de que me despidieran, la escuché hablando con el director financiero en la sala de descanso. En cuanto optimicemos estos departamentos y mandemos la producción al extranjero, vamos a estar en el punto exacto para la fusión con Acxiom, dijo. Mi bono va a estar fuera de este mundo. ¿Fusión? Era la primera vez que escuchaba eso, y un movimiento así requería aprobación de la junta, de los accionistas, y de mí. La mañana después de mi despido, bajé al lobby de mi edificio y me encontré a Diane de Recursos Humanos esperándome. Su cara lo decía todo, esto no era una visita de cortesía. Señora Daniels, dijo nerviosa, aquí está su acuerdo de salida. Me entregó un sobre grueso. La señora King me pidió que me asegurara personalmente de que usted entendiera las cláusulas de confidencialidad. Revisé el documento. Estaba lleno de cláusulas para que no hablara mal de la empresa, a cambio de 2 semanas de sueldo como liquidación. 2 semanas, a cambio de quedarme callada. También está esto, dijo pasándome otro papel. Es la notificación de que deberá desocupar su departamento subsidiado por la empresa en menos de 30 días. Había olvidado que mi edificio era propiedad de Montgomery. Victoria no dejaba cabos sueltos. Gracias, Diane, le dije, tomando los papeles. Los voy a revisar con calma. Se veía incómoda, titubeó un segundo y bajó la voz. Hay algo más que debería saber, aún no es oficial, pero... Victoria planea externalizar toda la división de investigación a la India. Más de 100 personas perderán su empleo después de la reunión trimestral. La división de investigación era el corazón de Montgomery. Ahí trabajaban científicos que habían salvado vidas con los medicamentos que desarrollaron. Muchos llevaban décadas con nosotros. ¿Por qué me dice esto?, le pregunté. Porque está mal, respondió sin dudar. Usted tenía razón con sus reportes sobre los problemas de calidad. 2 de nuestros medicamentos fallaron en la última fase de pruebas, por los recortes que ella implementó. Victoria escondió los resultados y despidió a los líderes del equipo. Esto era mucho peor de lo que imaginaba. Victoria no solo estaba destruyendo nuestra cultura, estaba poniendo en riesgo la seguridad de los pacientes, y pisoteando nuestra integridad científica. Gracias por tu honestidad, le dije, de verdad aprecio el riesgo que estás tomando. Cuando Diane se fue, me quedé sentada en el vestíbulo, procesando toda esta nueva información. Mi experimento de trabajar en el anonimato me había mostrado justo lo que necesitaba ver, pero, ¿a qué costo? ¿Cuántas carreras fueron dañadas? ¿Cuántos pacientes se pusieron en riesgo? Mi celular vibró. Era un mensaje de Alan. Movieron la junta a las 10 de la mañana. Victoria va a presentar una nueva estrategia frente a la junta y a los accionistas clave. Se espera un anuncio de fusión. Había acelerado todo, seguramente con la esperanza de empujar su agenda antes de que alguien pudiera oponerse. Vi la hora. Eran las 8:30 de la mañana. Tenía 90 minutos para prepararme. Fui a la oficina de mi casa y saqué el plan de contingencia que había estado armando durante el último año. Era un documento detallado que incluía una reestructuración total del liderazgo, la reinversión en nuestros valores de siempre, y la protección de los empleados que hicieron de Montgomery lo que es. Yo esperaba no tener que usarlo, pero Victoria me dejó sin opción. Mientras me vestía para la reunión, me puse ese traje a la medida que no usaba desde hacía 3 años. Sentía una mezcla difícil de explicar. Decepción por cómo Victoria traicionó la confianza de toda una empresa. Enojo por la manera fría y cruel con la que trataba al personal, y culpa, porque con mi experimento yo misma le permití causar tanto daño. Mi teléfono vibró otra vez. Era Alan con una actualización. La asistente de Victoria me mandó por error el borrador del comunicado de prensa de mañana. Van a anunciar el cierre de las instalaciones en Seattle. 230 empleos eliminados. Seattle. Ahí fue donde todo empezó. Ahí mi abuelo fundó la empresa.
Mi papá amplió esas instalaciones, creando cientos de empleos bien pagados en una comunidad que realmente los necesitaba. Esto ya no era solo un asunto de negocios, esto era algo personal. Victoria no solo estaba atacando a la empresa, estaba atacando el legado de mi familia. Guardé mi tableta en el maletín, ya no había vuelta atrás. Había llegado el momento de salir de las sombras. Montgomery Pharmaceuticals ocupaba los 5 últimos pisos de un edificio elegante en el centro de Chicago. Entré por el lobby principal, asintiendo con la cabeza a los guardias de seguridad que no me reconocieron vestida de ejecutiva. En lugar de tomar el elevador general hacia el tercer piso, donde estaba el área de análisis, saqué una tarjeta de acceso que no usaba desde hacía 3 años y subí por el elevador ejecutivo. La sala de juntas estaba en el último piso. Era un espacio amplio, con ventanales que daban al lago Michigan. Cuando me acerqué, escuché la voz de Victoria del otro lado de la puerta, hablando con esa seguridad que la caracterizaba. Es una oportunidad sin precedentes para crecer. La fusión con Acxiom nos posicionará para competir con los líderes de la industria, y al mismo tiempo ofrecer un valor excepcional a los accionistas. Me detuve unos segundos a escuchar. Ya estaba presentando la fusión como si fuera algo decidido, como si ya fuera un hecho. ¿Y qué va a pasar con la división de investigación?, preguntó Harold Jensen, el miembro más veterano de la Junta. La reputación de Montgomery se basa en la innovación. La investigación se puede hacer de forma más rentable en otros lugares, respondió Victoria, sin titubear. Estamos eliminando gastos innecesarios para volvernos más atractivos para Acxiom. De hecho, tengo listo un plan de reestructuración integral. Fue el momento de empujar la puerta y entrar. 14 rostros se voltearon hacia mí, algunos con sorpresa, otros con total confusión, y uno, el de Alan, con una satisfacción que apenas si podía disimular. Victoria se recuperó rápido. Lo siento, esta es una reunión privada. El personal de seguridad te va a escoltar a la salida. Agarró el teléfono, pero Harold habló antes. Eve, ¿eres tú? Hola, Harold, respondí con calma, mientras ponía mi maletín sobre la mesa. Ya tenía rato sin verte. La mano de Victoria se quedó congelada a medio camino. Eve Montgomery. Asentí. Accionista mayoritaria y es directora general. La cara de Victoria se puso blanca. Pero, eres Eve Daniels, la de Analytics. Fue una medida necesaria para entender cómo estaba operando la empresa desde adentro, expliqué, dirigiéndome a toda la sala, no solo a ella, y lo que descubrí ha sido bastante revelador. Esto no es nada profesional, balbuceó Victoria, tratando de recuperar el control. Señora Montgomery, apreciamos su interés, pero esta reunión es para que el liderazgo actual presente nuestra visión estratégica. Una visión que incluye cerrar nuestras instalaciones en Seattle, subcontratar toda la investigación, y fusionarnos con Acxiom Pharmaceuticals. Interrumpí, todo eso sin la aprobación de la Junta, ni el voto de los accionistas. La sala se quedó en silencio. Varios miembros de la Junta se miraron entre ellos, preocupados. Estas son solo pláticas preliminares, insistió Victoria. No hay nada decidido. Saqué un documento de mi maletín. Entonces, ¿por qué este comunicado de prensa, ya programado para mañana, anuncia esos cambios como decisiones definitivas? Puse copias frente a cada miembro de la Junta. La expresión de Victoria se endureció al ver el documento. Reconoció de inmediato el archivo que su asistente le había enviado por error a Alan. Esto es un malentendido, dijo, con la voz tensa. Es un simple borrador, hecho para explorar distintos escenarios posibles. Quizás también deberíamos hablar del despido de Eve Daniels, sugerí, y del patrón de correr empleados que han señalado preocupaciones reales sobre la calidad y la seguridad de nuestros procesos. Los ojos de Victoria se entrecerraron. Tu rendimiento era deficiente, todo está documentado. ¿Tan deficiente como para humillarme públicamente frente al departamento, para quitarme la vivienda de empresa de un día para otro, y ofrecerme 2 semanas de indemnización por 3 años de trabajo? Los miembros de la Junta observaban el intercambio cada vez más incómodos. Victoria empezaba a sentir que su poder se le escapaba de las manos. Entiendo que estés molesta, dijo, intentando sonar conciliadora, pero estas decisiones, aunque sean decisiones difíciles, son necesarias para el futuro de Montgomery. El panorama farmacéutico está cambiando y tenemos que adaptarnos. Por un momento, su seguridad me hizo dudar. Era una experta en disfrazar recortes dañinos como si fueran simples ajustes inevitables. No me sorprendía que la Junta hubiera caído en su discurso. En algo tienes razón, admití, si necesitamos adaptarnos. Victoria sonrió, pensando que ya había ganado.
Me da gusto que por fin lo entiendas. Por eso mismo, continué, como accionista mayoritaria de Montgomery Pharmaceuticals, estoy solicitando un voto inmediato de censura en tu contra como directora general. La sonrisa se le borró del rostro. No puedes hacer eso. Alan intervino, deslizando un documento frente a ella. De hecho, sí puede, dijo, según los estatutos de la empresa. Victoria perdió la compostura. Esto es un absurdo, la Junta fue la que me nombró CEO, solo ellos pueden removerme. Con todo respeto, respondí, eso no es del todo cierto. Repartí otro documento entre los miembros de la Junta. El artículo 7, sección 3, de nuestros estatutos corporativos le otorga al accionista mayoritario el derecho de destituir a la directora general en situaciones de emergencia, si actúa en contra de los intereses de la compañía sin aprobación de la Junta. Los miembros de la Junta comenzaron a leer el documento con atención, inclinando la cabeza, serios. Victoria seguía de pie, agarrada al borde de la mesa, los nudillos blancos. Las pláticas sobre la fusión eran solo preliminares, insistió, no se ha firmado nada. Pero ya tomaste decisiones concretas, le señalé, corriste empleados, comprometiste protocolos de calidad y preparaste comunicados de prensa, todo sin autorización. Harold Jensen se aclaró la garganta. Eve tiene razón respecto a las disposiciones del estatuto, pero creo que debemos revisar a fondo estas acusaciones antes de tomar una decisión. Asentí. Estoy de acuerdo, por eso preparé esto. Conecté mi tableta al sistema de la sala. La pantalla se llenó con una línea de tiempo detallada, los cambios que Victoria había hecho desde que tomó el mando, recortes al presupuesto de investigación disfrazados de eficiencia, reducciones en control de calidad ocultas entre tecnicismos, despidos de empleados que habían levantado la voz, ensayos de medicamentos que habían fallado y nunca se reportaron a la Junta. ¿De dónde sacaste toda esta información?, exigió Victoria. Trabajé aquí 3 años, lo documenté todo, respondí. Pero lo más preocupante es esto. Pasé a la siguiente pantalla. Era un análisis financiero que mostraba cómo todos esos cambios, aunque sí habían aumentado las ganancias a corto plazo, también habían creado riesgos enormes a largo plazo, demandas pendientes de pacientes que sufrieron efectos secundarios por medicamentos acelerados, posibles violaciones ante la FDA que podrían traer multas millonarias, y la inminente fuga de nuestros investigadores más valiosos. Los miembros de la Junta comenzaron a mostrar cada vez más preocupación. Victoria debió sentir cómo se les volteaba el ánimo, porque cambió de táctica de golpe. Aunque se hayan pasado por alto algunos procedimientos, dijo Victoria, los resultados hablan por sí solos. Las ganancias subieron un 42% desde que tomé el mando. El valor de nuestras acciones casi se duplicó. ¿Y a qué costo?, cuestioné. ¿Nuestra reputación de calidad, la seguridad de nuestros pacientes, el conocimiento y experiencia de los empleados que construyeron esta empresa? Los negocios requieren tomar decisiones difíciles, respondió con desdén. Tu papá lo entendía, aunque tú no. Mencionar a mi papá encendió algo dentro de mí. Mi papá entendía que el éxito de Montgomery se basaba en la integridad y la innovación, no en atajos para conseguir ganancias rápidas. Victoria me sonrió con arrogancia. Tu papá también entendía la importancia del liderazgo profesional. Él pidió expresamente que un CEO con experiencia quedara a cargo después de su muerte, porque no confiaba en tus capacidades. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Y si mi papá de verdad había dudado de mí? ¿Y si se lo dijo a Victoria? Eso no es cierto, interrumpió Harold, con una voz normalmente tranquila pero ahora cargada de enojo. Robert Montgomery jamás dijo eso. Yo era su amigo más cercano en esta junta, y estaba orgullosísimo de todo lo que Eve ha hecho por esta empresa. Sentí un enorme alivio, y luego, una renovada determinación. Victoria estaba mintiendo, estaba desesperada por hacerme dudar. Señora King, dijo Harold, creo que es momento de que salga de la sala mientras la junta delibera. La expresión de Victoria se endureció. No tomo órdenes de nadie. Puedo escoltarla yo mismo, si hace falta, respondió Harold, con calma. Victoria salió a regañadientes. En cuanto se cerró la puerta, la sala estalló en murmullos preocupados. Yo guardé silencio, dejándolos procesar todo lo que les había mostrado. Finalmente, Harold pidió orden. Antes de votar, hay algo que todos deben saber, dijo, mirándome directamente a los ojos. Victoria no solo ha estado planeando una fusión, también ha estado negociando la venta por separado de nuestra investigación patentada a Axiom, investigación que desarrolló el equipo de Eve, antes de que Victoria llegara. Se escucharon murmullos de sorpresa por toda la sala.
Ya no se trataba solamente de despidos o recortes. Victoria había planeado vender los activos más valiosos de Montgomery, innovaciones que podían cambiar vidas, todo por su beneficio personal. ¿Y cómo sabes eso?, le pregunté a Harold. Él empujó una carpeta hacia el centro de la mesa. Porque Acción me contactó la semana pasada. Pensaban que yo ya estaba al tanto del acuerdo. Dentro había correos electrónicos entre Victoria y el CEO de Acción. Discutían la venta de nuestra cartera de investigación por una fracción de su valor real, con una jugosa tarifa de consultoría que iría directamente a Victoria, a su cuenta personal. La traición era total. Victoria no solo había pisoteado los valores de la empresa. Había traicionado el propósito mismo de Montgomery. El voto de la Junta fue unánime, Victoria sería removida de inmediato. Pero despedirla no era suficiente. El daño profundo ya estaba hecho. La cultura interna estaba podrida. La confianza había desaparecido. Teníamos que asegurarnos de que algo así no volviera a ocurrir. Necesitamos anunciar este cambio antes de que cierre el mercado, dijo Elise Chen, nuestra directora de marketing. Si no, se va a llenar de rumores. ¿Y qué pasa con las instalaciones en Seattle?, preguntó otro miembro de la Junta. ¿Y con el equipo de investigación? Victoria ya había puesto en marcha esos recortes, respondí, pero tengo un plan de transición listo para implementarse. Lo importante es que nos movamos rápido. Victoria no se va a quedar de brazos cruzados. Como si lo hubiera invocado. La puerta de la sala de junta se abrió de golpe. Victoria entró hecha una furia, acompañada por dos hombres que no reconocí. Esta reunión de emergencia viola los procedimientos de notificación, anunció, como si estuviera ganando. Mi equipo legal confirma que cualquier decisión tomada hoy no es válida. No es válida, afirmó Victoria con seguridad. Los abogados detrás de ella asintieron con aire confiado. Uno de ellos dio un paso al frente. Como asesor externo de Montgomery Pharmaceuticals, debo informar a la Junta que no se siguieron los protocolos correctos para destituir al director general. Tú no eres nuestro asesor externo, le respondió Alan, poniéndose de pie. Brenner and Associates ha representado a Montgomery por más de 30 años. Ya no, dije yo con una sonrisa tranquila. Yo terminé esa relación el mes pasado. Ahora Collins y Westfold nos representan. Esa sí no me la esperaba. Si Victoria había cambiado la representación legal sin que la Junta lo aprobara, podía haber generado suficiente confusión para retrasar su destitución. Y si el tiempo se alargaba, el mercado cerraría. Los rumores empezarían a circular, y ella tendría oportunidad de ejecutar sus planes. Esto es un descaro, protestó Harold. Cambiar de firma legal requiere aprobación de la Junta. La obtuve, replicó Victoria, levantando un documento. 3 miembros de la Junta lo firmaron. Me acerqué para examinarlo. En efecto, al final había 3 firmas. Eran miembros que Victoria había traído cuando asumió la dirección. Había reclutado a cada uno estratégicamente. Necesitamos suspender esta reunión y resolver esto con más calma, sugirió uno de los aliados de Victoria. Tomar decisiones apresuradas nos podría traer problemas legales. El ambiente en la sala cambió. La duda se empezó a notar en las caras de los miembros de la Junta. Intercambiaron miradas inciertas. Sabía que si no hacía algo ya, perdería el impulso. Antes de que continuemos, me gustaría presentarles a alguien, dije, presionando el botón del intercomunicador. Por favor, hagan pasar a nuestro invitado. La puerta se abrió y entró un señor mayor, con un traje perfecto y una presencia imponente. Buenas tardes a todos, perdón por la interrupción. Victoria se puso blanca. Jerome. Collins, ¿qué haces? Collins, socio fundador del bufete que Victoria aseguraba haber contratado, asintió con cortesía hacia ella y luego se dirigió directamente a la Junta. Estoy aquí a solicitud de la señorita Montgomery, para aclarar un malentendido. Montgomery Pharmaceuticals nunca ha contratado los servicios de Collins y Westfold. La sala se quedó en silencio absoluto. El documento que afirma lo contrario, continuó Collins, parece contener una firma falsificada de mi despacho. Los abogados de Victoria comenzaron a intercambiar miradas tensas. Collins no había terminado. Debo mencionar que hacerse pasar por asesor legal constituye fraude. Estos caballeros, señaló con la mano, no son abogados de mi firma. Uno de los hombres se escabulló silenciosamente hacia la puerta. También revisé los estatutos corporativos que presentó la señorita Montgomery, dijo Collins. La autoridad de la señorita Montgomery como accionista mayoritaria está más que clara. La última jugada de Victoria se venía abajo, pero todavía no se rendía. Aunque me destituyan, dijo, mirando a todos con frialdad, no pueden revertir los acuerdos que ya están en marcha. El cierre de Seattle,
La subcontratación de la investigación, esos planes ya fueron enviados a las autoridades regulatorias. No es cierto, intervine. Revisé los registros esta mañana. No se ha enviado ningún documento oficial. Nada está aprobado aún. Y nuestro acuerdo preliminar con Acxiom, dije, está en disputa. Está sujeto a aprobación de la Junta, que nunca se dio, agregó Harold. El rostro de Victoria se torció de coraje. Planeaste todo esto desde el principio, ¿verdad? Trabajaste a escondidas, recopilando información. ¿Me tendiste una trampa? No, Victoria, respondí con calma. Fuiste tú misma quien se puso la soga al cuello, cuando decidiste poner las ganancias a corto plazo por encima de la integridad de esta empresa. Ella volteó a ver a los 3 miembros de la Junta que había traído consigo. Necesito que me respalden con esto. No olviden nuestras pláticas sobre sus bonos tras la fusión. La insinuación de favores indebidos quedó flotando en el aire como una nube espesa. 2 de sus aliados bajaron la mirada, incómodos, pero el tercero se incorporó en su asiento. S.R.A. King, ¿está sugiriendo que existía algún acuerdo personal en torno a la fusión? Porque eso sería una violación gravísima a nuestro deber fiduciario. Victoria entendió demasiado tarde que acababa de meterse en otro problema ético. Su último apoyo en la Junta se desmoronaba. Cuando llegó el personal de seguridad para escoltarla a ella y a su falso equipo legal fuera del edificio, me senté en la cabecera de la mesa. Ese lugar siempre había sido mío, solo necesitaba reclamarlo. A la mañana siguiente llegué temprano para la reunión general de la empresa que convoqué. El auditorio se llenó rápido de empleados ansiosos. Todos habían escuchado rumores, pero no sabían nada con certeza. Mis antiguos compañeros del departamento de analítica se quedaron con la boca abierta al verme en el escenario, vestida como ejecutiva en lugar de con mi ropa casual de siempre. Esa reunión iba a ser para que Victoria anunciara su famosa reestructura estratégica, pero en lugar de eso, ella estaba vaciando su oficina, escoltada por seguridad. Buenos días, dije, una vez que todos se acomodaron. Para los que no me conocen, soy Eve Montgomery. Un murmullo recorrió la sala. Algunos me conocían como Eve Daniels, del área de analítica. Eso fue intencional. Durante los últimos 3 años trabajé hombro a hombro con ustedes, viviendo de primera mano los cambios que sufrió nuestra cultura y nuestras operaciones. Expliqué brevemente lo que había pasado, la destitución de Victoria, la fusión cancelada, los empleos salvados. Con cada dato, el ambiente en la sala pasó de tenso a un alivio que se sentía con cada suspiro contenido. Ayer, Victoria King me despidió, diciendo que yo era un estorbo. Hoy quiero hablarles sobre lo que realmente hace valiosa a una persona en Montgomery Pharmaceuticals. Pasé a la primera diapositiva de mi presentación. Aparecieron fotos de empleados de todos los departamentos, desde científicos hasta personal de intendencia. El valor de alguien no se mide por su puesto o su sueldo, se mide por su integridad, por su entrega, y por su compromiso con nuestra misión, crear medicamentos accesibles y eficaces que mejoren vidas. Luego, presenté mi plan de reestructuración, no el de Victoria, que estaba lleno de recortes y promesas vacías, sino uno diseñado para recuperar nuestros valores, y al mismo tiempo adaptarnos a la realidad del mercado. Sin despidos masivos, sin comprometer la calidad, sin abandonar la investigación que realmente importa. Además, estamos implementando un nuevo puesto en la Junta que representará específicamente los intereses de los empleados, para garantizar que sus voces se escuchen al más alto nivel. Mientras hablaba, noté que mi antiguo supervisor de análisis se secaba las lágrimas. Los investigadores que habían temido por sus trabajos sonreían, llenos de renovada esperanza. Finalmente, concluí. Quiero reconocer el entorno de liderazgo tóxico que muchos de ustedes han soportado. Eso se termina hoy. El auditorio estalló en aplausos, tímidos al principio, pero luego creció hasta convertirse en una ovación atronadora. Después de la reunión, encontré a Victoria de pie en el vestíbulo, flanqueada por guardias de seguridad mientras esperaba su auto. Se le permitió recoger sus pertenencias personales, pero nada más, sin archivos, sin datos de la empresa, sin información confidencial. Me acerqué a ella, manteniendo una distancia profesional. No tendrás éxito, dijo, con amargura evidente en su voz. El mercado está cambiando, el enfoque de tu padre está desactualizado. Montgomery quedará obsoleta en 5 años. Tal vez, pero seremos obsoletos con nuestra integridad intacta, respondí, tranquilo. Victoria soltó una risa fría. La integridad no le paga a los accionistas. Crecimiento realmente sostenible, basado en productos de calidad y prácticas éticas, paga bastante bien a los accionistas.
Solo requiere paciencia y visión más allá de los reportes trimestrales, respondí. Su auto llegó, pero antes de irse, se dio la vuelta. Sabes, casi siento pena por ti, podrías haber aprendido algo de mí. Aprendí de ti, Victoria, respondí con firmeza. Aprendí exactamente cómo no quiero liderar. Se fue sin decir otra palabra. Su derrota era completa. La compañía que había intentado desmantelar ahora prosperaría sin ella, fortalecida por los mismos valores que ella había tratado de eliminar. De regreso en mi oficina, la antigua oficina de mi padre que Victoria había redecorado en un estilo minimalista, frío y moderno, encontré a Alan esperando con una botella de champán. Felicidades, dijo, sirviendo 2 copas, tu padre estaría orgulloso. Eso espero, respondí, aceptando el vaso. Aún queda mucho por arreglar. Alan sonrió. Pero ahora tienes una empresa entera ansiosa por ayudarte a hacerlo. Tenía razón. El verdadero trabajo apenas comenzaba, pero por primera vez en años, Montgomery Pharmaceuticals estaba unida nuevamente por un propósito común. En mi escritorio había una foto enmarcada de mi padre que Victoria había retirado. Junto a ella coloqué una nueva, una foto espontánea del picnic de la empresa del verano pasado, donde me mostraba con mi equipo de análisis, riendo y sin notar la cámara. Ambas imágenes representaban partes de mi identidad, Montgomery, el legado, y Eve, la colega, juntas, guiarían a la empresa hacia adelante. Brindé por los nuevos comienzos y por el mejor tipo de venganza. Éxito en tus propios términos, dijo Alan. El mensaje de texto iluminó la oscuridad dentro de mi coche. Iglesia de Santa María, 2 de la tarde. Tienes que ver esto. Número desconocido. Mis manos temblaban mientras apretaba el volante.